Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Neftalí Gutiérrez Viterbo. Soy actualmente estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, aquí en Tomás Aquino, de aquí del área de Tijuana, Baja California. Vamos hoy a hablar un poquito acerca de lo que es la materia de estadística inferencial. Es mi primera unidad, la primera tarea de la unidad uno. Estamos viendo unos ejercicios y capítulos del uno al 2. Vamos a hacer un resumen y gráficas de los que vienen siendo los datos que nos vamos a trabajar a continuación. Ahorita actualmente pues vamos a empezar un poquito a ver un poquito la teoría, lo que es la introducción a la estadística. Aquí tenemos unas páginas ya programadas con las que yo voy a empezar a trabajar. Este, Primeramente, ¿qué es lo que es el pensamiento estadístico? Aquí en todo lo que vamos a ver actualmente estamos trabajando con el libro de Triola, que es un libro de estadística muy interesante, da mucha información. Y pues vemos que el pensamiento estadístico es una sección que describe el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos, el método de muestreo y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye también un pensamiento crítico y de una capacidad para poder interpretar resultados. También podría implicar el hecho de determinar si los resultados son estadísticamente significativos. El pensamiento estadístico va mucho más allá de la simple capacidad de ejecutar cálculos complejos. Bueno, este, un momento, ok. Para este tipo de pensamiento estadístico, para la estadística se ocupa mucho lo que son los datos. Aquí tenemos una pequeña definición, que son un conjunto de información recolectada como mediciones, género, respuestas de encuestas. También la estadística, que es la ciencia que se encarga de planear estudios, experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. También población, que es un conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Y también tenemos un censo, que es el conjunto de datos que cada uno de los miembros de la población, y la muestra, que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Eso es lo que vamos a trabajar más adelante mucho con muchas muestras. Un concepto clave, pues, el contexto de los datos, los fuentes de los datos, el método de muestreo, las conclusiones y las implicaciones prácticas. ¿Verdad? Tenemos la que es la significancia estadística y la significancia práctica. La significancia estadística de un estudio difiere de su significancia práctica. Perdón. Es posible que con base en los datos muestrales disponibles se utilicen métodos estadísticos para llegar a la conclusión de que algún tratamiento o hallazgo es eficaz, aunque el sentido común sugiera que no hay diferencia suficiente debido al tratamiento para justificar que su uso sea práctico. Bueno, este, pues una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella que los propios sujetos deciden incorporarse, como las encuestas de internet, por correo, o las encuestas telefónicas, que son muy comunes. También por anuncios televisivos que influencian mucho a la hora de tomar decisiones, al igual que la radio, periódicos, o algún tipo de volante, ¿verdad? Que de alguna manera nos sugestione para preferir ciertas cosas. Bueno, aquí nuestro primer ejercicio de pensamiento estadístico, referente a las páginas 9 y 11, debíamos de resolver el ejercicio 7 y 11. En el, en el, en el ejercicio 7 nos plantea esta pregunta, bueno, no pregunta, este statement, una, una, este, una declaración. Dice: los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues naturalmente esto sería uh, imposible, ¿verdad? Dado que el Super Bowl con más puntos ha sido el de los 49ers de San Francisco contra los Chargers de San Diego en el 95, con un total de 65 puntos entre ambos. Ese 120-98 marcador suena más como de un marcador de básquetbol. Es algo que nunca se ha visto, ¿verdad?, en un Super Bowl. Entonces es prácticamente imposible. También tenemos otra declaración que dice: Suprema Corte, del ejercicio 11, dice: todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues es posible, pero muy poco probable. Una forma sería que se escogieran a todos los magistrados con esa misma fecha de cumpleaños, que fuera como un tipo de requisito, pero pues ya no sería al azar, sino sería provocado. Y eso pues ya, en caso de que se diera, pues sería un caso de muy grande coincidencia, aunque no imposible, ¿verdad? Entonces, en eso tendríamos que sería posible, pero muy improbable. Ah,
Aquí me equivoqué, era pero muy improbable. Aquí está, listo. Aquí entonces ya entramos a lo que vienen siendo también los tipos de datos. Aquí pues nos da que un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población, además de los términos de población y muestra que se definieron al principio de este capítulo. Dice, necesitamos conocer el significado de los conceptos como lo que es los parámetros y el estadístico. Esos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos en que contamos con los datos de una población completa y los casos con los que solo contamos con los datos de una muestra. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población, y estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Muy bien. Entonces, para esto también hay que reconocer la diferencia entre datos cuantitativos y datos categóricos, perdón. Y aquí tenemos que los datos, una definición de unos cuantos, que los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos y mediciones, que son medibles, y los categóricos que nomás se le dan como algún tipo de cualidad o de atributo, ¿verdad? Como en los nombres o etiquetas que no son nombres, como por ejemplo en los nombres de los jugadores de un equipo, ¿verdad? O participantes. Bueno, también los datos discretos que resultan ser el número de valores posibles en un número finito o un número que puede contarse, es decir, los números de valores posibles que es el 0, 1, 2, etcétera. O sea, pues del 0 en adelante, ¿verdad? Números que son contables. Los datos continuos, que son numéricos, resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua y cubren un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Tenemos datos continuos también, ahorita lo veremos más adelante. También tenemos el nivel de medición nominal. Esto se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como el más bajo al más alto. Bueno, y también tenemos aquí los datos que están en nivel de medición ordinal, cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque la diferencia entre los valores de los datos obtenidos por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. También tenemos en los datos, en el nivel de medición ordinal, cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Bueno, esto lo tenía anteriormente, se me hace que, a ver, lo repetí, bueno, lo vamos a quitar de aquí. Esto ya lo tenía. Y nos quedamos con, ok. El nivel de medición de un intervalo. Aquí voy a agrandar eso un poquito más para que tenga un poquito más de vista. Y lo voy a subir un poquito. Ahí está. Tenemos el nivel de medición de un intervalo que se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, en este nivel no tienen punto de partida cero, naturalmente, inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Bueno, entonces no son, pueden ser de un rango a otro rango, pero que no es necesariamente empiezan de cero, como del 15 al 30, algo así, ¿verdad? Bueno, también tenemos el nivel de medición de razón. Es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida, cero, natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Bueno, aquí tenemos ya una tabla con los conceptos de cada uno de los de razón, intervalo, ordinal, nominal, y con algunos ejemplos de cada uno de ellos, para hacerlo un poquito más entendible. Ahorita vamos a pasar aquí a nuestra siguiente slide, y que viene siendo nuestras preguntas de los tipos de datos, aquí de este pequeño concepto que acabamos de ver. Tenemos dos ejercicios de las páginas de las 16 y las 17. Tenemos para resolver el ejercicio 5 y el número 13. En el 5 nos dice aquí que podamos ver si entre es un parámetro o un estadístico. Dice en el ejercicio 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Entonces, este es un parámetro puesto que está describiendo la característica de una población que se hace a través de un censo. Se tiene un conteo pues de una población completa, ¿verdad? En este caso habla de Estados Unidos. Nos da a la población la idea de que el ingreso anual de hogar para los
Para los graduados de bachillerato es 19.856. Una vez que son graduados, pues ya pienso que es una buena ganancia, menos por mes. Entonces, también tenemos el ejercicio 13 que dice dispositivos para cruzar las calles. Dice, en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Folks Exercise in New York Utility Push Button de Michael Lowe, New York Times. Bueno, es un artículo de un periódico muy popular, muy importante en Estados Unidos. Perdón. Este es un valor estadístico porque está describiendo valores numéricos de una muestra. Aquí nos da una muestra no nos da una población completa, nos dice que se tomó una muestra de 3.250 dispositivos. Entonces es un valor estadístico para darnos una idea de lo que nos está dando esa muestra, ¿verdad? De lo que está pasando con esos dispositivos que son botoncitos para cruzar, que utilizan para cruzar las calles. Y dice que de esos 3.250, 2.500 dispositivos no funcionan. Pues básicamente mayor del 50% no funcionan. Eso quiere decir que aún solamente 750 sirven. No, pues apenas un tercio. No menos, un cuarto. Oh my goodness. Bueno, entonces ahí tenemos esta parte que es un valor estadístico, es una muestra, no una población. Perdón. También tenemos aquí el pensamiento crítico. En esta sección es la primera de muchas de este libro que nos enfocamos en el significado de la información obtenida al estudiar los datos. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Es fácil ingresar datos a una computadora y obtener resultados. Sin embargo, a menos que los datos se elijan de forma cuidadosa, el resultado podría ser inútil. En lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera reflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, de dónde la fuente de dónde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos, las conclusiones obtenidas y las implicaciones prácticas. En esta sección se enseña a utilizar el sentido común para pensar de forma crítica acerca de los datos y estadísticos. Gráficas y su uso inadecuado. Perdón, nuevamente, disculpen, tengo un poquito de tos y malo de la garganta, pero vamos a echarle ganas. Gráficas y su uso inadecuado. A menudo los datos estadísticos se presentan de forma visual, es decir, en gráficas, que las cuales vamos a ver a continuación para un poquito más adelante. Dice, los datos representados gráficamente deben interpretarse de forma cuidadosa, además de aprender a organizar los datos en gráficas. También examinaremos gráficas engañosas, las muestras erróneas. Algunas muestras son erróneas en el sentido de que el método empleado para recabar los datos arruina la muestra, de modo que es posible que esta se encuentre sesgada, es decir, que no sea representativa de la población de la que se obtuvo. La siguiente definición se refiere a uno de los usos incorrectos de la estadística más comunes y graves. Bueno, tenemos correlación y casualidad. Otra forma de interpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Y pues, seguimos, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo tener un pensamiento crítico para poder evitar ese tipo de errores, ¿verdad? Aquí vemos que una advertencia nos dice que no utilice una correlación entre dos variables como justificación para concluir que una de las variables causa la otra, como causa y efecto. No puede ser que el resultado de algo sea por causa de una variable anterior. Muchas veces sí puede haber una casualidad o una correlación, pero no siempre utilizarlo como una justificación. Algunos tips que nos dan es resultados reportados, muestras pequeñas, porcentajes, orden de las preguntas, también que no haya falta de respuesta, que no haya datos faltantes, ¿verdad? Que aseguremos que tengamos los datos suficientes. Estudios para el propio beneficio, no sacar beneficio, no hacer una gráfica que sea nomás a beneficio a modo. En este caso, pues manipular números, porque pues no conviene, eso nos daría algo engañoso. Es necesario meter números precisos y también naturalmente que no haya distorsiones deliberadas, o sea que no hagamos trampa, no se van a la trampa. Bien, aquí tenemos otro pequeño ejercicio acerca del pensamiento crítico de las páginas 23 y 26, de ahí lo sacamos, nos pide hacer el ejercicio 7 y 10. Dice que aquí en la 7 nos dice,
perfil racial, es una pregunta. Dice, un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos, o sea, a los blancos. Conclusión, en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Bueno, es también cosa de cultura, ¿verdad? Quizás sea un perfil racial, pero también existe la posibilidad de correlación y casualidad. En este caso, pues los caucásicos, pues vemos que ellos siempre desde tiempos remotos, bueno, desde su formación, ¿verdad? En Estados Unidos empezaron a industrializarse, a agarrar mejor educación, mejor cultura. Uh, pues se puede decir que de ahí viene la influencia de obedecer ciertos reglamentos, ¿verdad? Porque ahí se pide mucho que pues hay una ley y que pues todos deben ir dentro de ese margen de la ley, no sobre ella, sino dentro de ella. Entonces, sí, yo diría que tiene que ver un poquito más con cultura que con perfil racial. Entonces, quizás no sea un perfil racial, pero sí existe una pequeña correlación y casualidad. En los ejercicios 9 al 20, aquí tenemos que hay que utilizar un pensamiento crítico para ver lo que se nos está pidiendo. Aquí dice acerca del ejercicio 10, el árbol de Navidad. Dice que el proveedor del servicio de Internet América Online, AOL, un proveedor muy, muy popular en Estados Unidos, realizó una encuesta entre los usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial, o sea, de mentiritas. Y la AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Pues sí, son más de las respuestas que se recibieron. La mayoría indicaron que quieren un árbol real. Dice, podremos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Pues sí, ¿verdad? Nos está tirando esa información, esa encuesta que realizó AOL, que nada más recibió 7.073 respuestas. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la encuesta muestra que la gente prefiere un árbol real. Aunque mi siguiente respuesta sería, aunque esta es una muestra de respuesta voluntaria porque son encuestas por internet, en este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una muestra de este tipo es efectuosa porque no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. O sea, las personas que vieron este tipo de encuesta y vieron, dijeron, no, pues la quiero contestar, la van a contestar. En este caso, es sobre preferencia. Si hubiera sido en la calle, a lo mejor, si hubiera encuestado a personas preguntándoles directamente o yendo casa por casa, pues hubiera sido un poco distinto porque las que no quisieran contestar, aunque no hubieran elegido contestarla, hubieran dado su respuesta ahí mismo, ¿verdad? En ese momento. Pero pues esta puede ser una encuesta un poquito engañosa. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con este tipo de respuestas voluntarias. No arrojan muchos datos en sí. También tenemos la recolección de datos muestrales. Dice aquí que los métodos que ya se analizan en esta sección son importantes, ya que el método de utilizar para reunir datos muestrales redunda de la calidad del análisis estadístico. Aquí los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. Aquí el fundamento de la recolección de datos, parte 1, ¿ok? Dice, los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios de observaciones y los experimentos. Un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando, más estamos observando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Bueno, el observacional puede ser como por comportamiento, la persona cómo se dirige, cómo se porta. Perdón. Un experimento pues podría ser con algo que modifique el comportamiento, con algún tipo de tratamiento, a lo mejor ya sean con medicinas o algo, ¿verdad? Entonces ya sea un experimento. Bueno, entonces si una muestra aleatoria simple de n sujetos se muestra de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Esa sería una aleatoria simple. Bueno, también en una muestra aleatoria los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido, al azar. Muy bien. Y en una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida.
aunque no necesariamente la misma de ser elegido. ¿Qué probabilidad? Bueno, tenemos varios tipos de muestreos. Aquí tenemos un muestreo sistemático que elegimos un punto de partida y luego seleccionamos cada quésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de una población, como en este caso tenemos 20 casas, la casa 8, la 16, así, se puede hacer sistemáticamente. También está el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener, pues si vamos a un estadio y está dando eh, el América contra Cruz Azul y pues le preguntamos a uno, a los que están con la playa de América, le preguntamos a qué equipo le vas, naturalmente va a ser el América, ¿verdad? Entonces, pues no creo que sería algo muy útil hacer eso en un estadio. En este caso, pues ahí sería un ejemplo de muestreo de conveniencia. Bueno, también está el muestreo certificado. Subdividimos a la población que al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo comparten las mismas características, como el género o la categoría de edad. Y luego tenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Bueno, sería dividirlos en grupos como hombres y mujeres, diferentes edades, niños, medianos, adultos, y ya de ahí pues sacar un grupo de esas personas para hacer un muestreo varón o del subgrupo. Perdón, del subgrupo. También está el muestreo por conglomerados. Primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Bueno, es un similar como a los estratificados, aunque aquí ya no se subdivide, aquí ya nomás se divide directamente a la población. Luego veremos un poquito las diferencias. También tenemos el muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales o los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Un diseño de muestreo o de etapas múltiples implica la selección de una muestra en diferentes pasos, los cuales suelen incluir distintos procedimientos de muestreo. Bueno, un muestreo que se va a hacer de 2, 3 formas, no nomás una sola, se va a quedar con una sola, un solo método, sino puede ser 3, 4 métodos a la vez para poder tener una información más concreta, ¿verdad? Una data más concreta. Bueno, también tenemos los estudios transversales, son los que se miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. Bueno, datos de algo que ya se hizo anteriormente. Y el prospectivo o longitudinal o de cohorte, son datos que pasarían a futuro y que se toman como de grupos como llamados cohortes que comparten factores comunes. En los diseños de experimentos tenemos el diseño experimental inadecuado, el diseño experimental completamente aleatorizado, diseño de bloques aleatorizados, diseño rigurosamente controlado y diseño de datos pareados. La repetición de un experimento realizado sobre más de un sujeto se conoce como réplica. Bueno, eso de hacer experimentos sobre una persona o un sujeto, ¿verdad? Pues una réplica se hace una y otra vez. Eso se ocupará mucho como para metrología, se podría decir, o algún tipo de acción que se hace continuamente, repetidamente, que lo haga el mismo individuo, cómo sale una vez, la segunda vez, tercera vez. Bueno, también tenemos un experimento ocurre confusión cuando uno no es capaz de distinguir entre los efectos de diferentes factores. Bueno, también puede haber confusión. Resumen las siguientes, y se resumen. Las siguientes son 3 consideraciones muy importantes en diseño de experimentos. Pues sería la aleatorización, la réplica y los efectos de las variables. Aquí tenemos esas partes que son muy importantes, ¿verdad? En los diseños de experimentos. Voy a poner esto un poquito ahí para subrayarla, para mayor efecto. Ahí está. Y también pues tenemos errores de muestreos. Un error de muestreo es la diferencia entre el resultado de una muestra y el verdadero resultado de la población. Este error es consecuencia de las fluctuaciones por el azar. Un error que no es de muestreo sucede cuando los datos muestrales se obtienen, registran o analizan de forma incorrecta, como cuando se selecciona una muestra sesgada, cuando se emplea un instrumento de medición defectuoso, algún barómetro, no, algún milímetro, milímetro, no, perdón, micrómetro, perdón, cuando miden uno herramientas pequeñitas, a lo mejor está mal calibrado X cosa y pues puede que haya algún error, ¿verdad? Ya por la herramienta que esté dañada.
o cuando se registran los datos de forma incorrecta. A lo mejor también un error humano cuando de repente está capturando los datos y pues captura algún dato por error. Dice, nota, si recolectamos con cuidado una muestra de manera que sea representativa de la población, entonces podemos utilizar los procedimientos que se describen en este libro para analizar un error muestral. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos de no minimizar el error que no es de muestreo. Bueno, también aquí tenemos importancia, porque un error que no es de muestreo, pues puede que haya algo más. Entonces hay que buscar, pues, dónde viene ese error. Bien. Aquí tenemos en la recolección de datos muestrales, tenemos dos ejercicios más de las páginas 34 y 37. Tenemos a resolver el ejercicio 8 y 12. En el ejercicio 8 es la prueba de la equinacia. Aquí nos pide conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Bueno, un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety for Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association. Bueno, es un periódico de la Asociación Americana Médica. Dice aquí el volumen 290 del número 21. Bueno, nos da mucha información, ¿verdad? Donde se saca esa declaración de ese estudio que se hizo. Perdón. Desde aquí pues, se aplicó un experimento, puesto que está tratando ambos grupos del mismo caso de infección, los cuales, aquí, a los cuales este estudio dará resultados y basado en ellos tomará medidas eficaces. Bueno, entonces aquí es un experimento lo que está aplicando aquí en esta muestra o en personas, ¿verdad? Que utilizaron para este tipo de experimento, en el cual a uno se les dio pues la equinacia y a otros se les administró placebos. Entonces, para ver cuáles iban a ser los resultados. Y pues en eso concluimos que es un experimento porque está utilizando algo exterior sobre un individuo para que dé un resultado de algún tipo de comportamiento, en este caso pues de salud. También tenemos el ejercicio 12, que nos dice aquí, dice si es un muestreo que se utilizó aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Bueno, tenemos el puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie. No sé dónde queda esa ciudad, pero pues suena como allá del norte de Estados Unidos, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. Cada quinto conductor será como 50º, ¿no? Cada quinto, perdón. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Es una casualidad. Eso no tiene nada que ver. Entonces, pero aquí lo importante es que este tipo de muestreo es sistemático porque cada 5 personas se está parando. Se puso eso como un tipo de sistema para poder revisar al conductor, y esto no viene siendo al azar, ni tampoco se escoge modo de conveniencia, no porque el alumno haya sido de casualidad, haya sido forma de conveniencia para decir, te caché, alumno, andas manejando tomado. Pues no, ¿verdad? Bueno, de hecho, no lo cachó porque nomás el autor estaba de observador, pero pues da la casualidad de que ese alumno pues iba tomado, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces tenemos que este muestreo fue sistemático. Ahora vamos a ver el capítulo 2. Aquí nos pide resumen y gráficas de datos de las páginas 43 y 80. Bueno, pues las características de los datos nos pide el centro, que es el valor promedio representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. La variación medida la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. Distribución, la naturaleza o forma de la distribución de los datos sobre el rango de valores como en forma de campana, distribución uniforme, sesgada. También tenemos los valores atípicos, valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante para poder verificarlos. Y también tenemos el tiempo,
Características cambiantes de los datos a través del tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos uno de ellos, es la distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias o tabla de frecuencias se divide en categorías o clases y todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Tiene límites inferiores, límites superiores, tiene las fronteras de la clase, las marcas de clase y la anchura de clase. Ahorita vamos a ver cuáles son nos dice aquí que los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a diferentes clases, los superiores por la cifra más grande. La frontera de la clase es la cifra que se utiliza para separar una clase, por ejemplo, del 9 al 10, la frontera sería 9.5 o 9.9 si lo queremos muy cercano, y que separa uno del otro. También dice, pero sin los espacios creados por los límites de la clase. También tenemos las marcas de las clases, que son los puntos medios de la clase. También tenemos la anchura de la clase, que es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas y una distribución de frecuencias. Bueno, pues aquí en la distribución de frecuencias relativas también es el porcentaje, una proporción o porcentaje sería eh, la frecuencia acumulada de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Además del uso de las frecuencias acumuladas, los límites de la clase se reemplazan con expresiones como menor que, las cuales describen el nuevo intervalo de valores o la frecuencia acumulada. También tenemos ahí parte de ello. También tenemos un pensamiento crítico de interpretación de las distribuciones de frecuencias. Una distribución normal sería al inicio de las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. Será como una U al revés, ¿verdad? O una V al revés. Y luego también nos dice que la distribución es aproximadamente simétrica. Las frecuencias tienden a distribuirse de manera uniforme a ambos lados de la frecuencia máxima, como si se tratara de una imagen observada en un espejo. Bueno, puede también que las frecuencias empiecen altas y también terminen altas, y a lo mejor las pequeñas sean en el medio o simplemente haya una que empiece alta y también termine alta y que en el medio es donde se haga menor. Bueno, también tenemos los histogramas. Ahorita vamos a ver, de hecho vamos a ver lo que va a ser frecuencias, también vamos a ver histogramas, también parte de esto. Y un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas con una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las claves de valores de datos cuantitativos, y en tanto que la escala vertical representa frecuencias. En ese caso, pues la vertical pues es la escala de la X y la Y es la horizontal. Las alturas de las barras corresponden a valores de frecuencia. Un histograma es básicamente la versión gráfica de una distribución de frecuencias. Ah, mira nomás, ahí está ya. ¿Por qué el histograma? Eso va relacionado con la distribución de frecuencias. La escala horizontal del histograma, usar fronteras de clase o marcas de clase, y la escala vertical del histograma usa las frecuencias de clase. Muy bien. También el histograma de frecuencias relativas, que es un histograma de frecuencias relativas que tiene la misma forma que la escala horizontal de un histograma, pero la escala vertical indica las frecuencias relativas, que en este caso son los porcentajes o proporciones y no las frecuencias reales. Ya habíamos hablado un poquito de la distribución normal, que en este caso pues tiene la forma de campana. Las características de la curva de forma de campana son el aumento de las frecuencias, las cuales alcanzan un punto máximo y luego disminuyen. Decía que era como una U al revés, una V. También tenemos la simetría, donde la mitad izquierda es la gráfica, es casi la imagen especular de la mitad derecha. Bueno, sino que la izquierda será igual que la derecha, ¿verdad? Tanto puede ser arriba en los dos lados y en el medio sea que sean menores. También otro tipo de... tenemos los histogramas de frecuencias relativas contiguos. Eso también dice que cuando utilizan histogramas para comparar dos conjuntos de datos, en ocasiones es difícil efectuar comparaciones al cambiar la vista de un histograma a otro. Sobre un histograma de frecuencias relativas contiguo emplea un formato que facilita las comparaciones. Una vez de las frecuencias, deberemos utilizar las frecuencias relativas, esto es, porcentajes y proporciones, para que las comparaciones no se vean distorsionadas en las muestras de tamaños diferentes. Muy bien. Un pequeño pensamiento crítico, ¿verdad? La interpretación de histogramas recuerde que el objetivo no es la simple construcción de un histograma, sino entender algo acerca de los datos y tener una interpretación de los efectos de los valores atípicos. Bueno, es parte de lo que se requiere por un histograma. Tenemos gráficas estadísticas.
Aquí vamos a ver unas que son el principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes, aunque la mayoría, pues, de las gráficas estadísticas que se presentan aquí son estándar. Los especialistas en estadística están desarrollando nuevos tipos de gráficas para describir datos. Más adelante examinaremos una gráfica de ese tipo. Tenemos los polígonos de frecuencias. Una gráfica estadística utiliza las marcas de clase. Un polígono de frecuencias utiliza segmentos lineales conectados a puntos que utilizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Muy bien, ya vemos cómo todo va entrelazado. Empezamos con distribución de frecuencias, histogramas y ahora polígono de frecuencias, que viene a través de la distribución de frecuencias. Ya obtener esos datos, ya podemos hacer el polígono de frecuencias. Y también tenemos la ogiva. La ogiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ogiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Bueno, ahí también tenemos nuestra ogiva, también cómo poder utilizarla. Ahorita la vamos a hacer más adelante con algunos ejercicios. También tenemos la gráfica de puntos. Una gráfica de puntos es aquí donde se marca cada valor de un dato con un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan valores iguales que se apilan, será para números muy, muy grandes. Tenemos las gráficas de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. También tenemos las gráficas de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse, dependiendo. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. También tenemos la gráfica de Paretos. Cuando se desea dirigir la atención a las categorías más importantes, se puede utilizar una gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan de orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Esto se ocupa mucho para lo que es el 80-20, más que nada para errores, para minimizar errores. Luego lo veremos más adelante. También tenemos las gráficas circulares. Una gráfica circular representa datos cualitativos como si fueran rebanadas de un pastel, donde el tamaño de cada rebanada es proporcional al conteo de frecuencia de la categoría. Bueno, ahí tenemos también las gráficas circulares que son como tipo pastel. Tenemos los diagramas de dispersión. Un diagrama de dispersión es una gráfica de datos cuantitativos pareados X y Y con un eje X horizontal y un eje Y vertical. El eje horizontal se utiliza para la primera variable X y el eje vertical para la segunda variable. El patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe una relación entre las dos variables. La gráfica de series de tiempo, también una gráfica de series de tiempo incluye datos de series de tiempo, los cuales se reúnen en diferentes momentos. Muy bien, tenemos que hay que tener descripción de los datos, también la exploración de los datos y la comparación de los datos, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con herramientas que van a dar mejor lectura para poder explorar y describir los datos. Y creo que con esto vamos a dar una entrada a lo que vamos a ir más adelante. Tenemos aquí también gráficas inadecuadas, concepto clave, algunas gráficas son inadecuadas, tienen errores y las otras lo son porque aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad de gráficas correctas y para todos los elementos confusos. Ejes sin valor cero. Unas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes inician en cero. También los dibujos de objetos llamados programas también suelen ser confusos. Algunos objetos que se utilizan comúnmente para describir datos son los objetos tridimensionales como las bolsas de dinero, los sacos de moneda, los tanques del ejército, para gastos militares, gente, para representar tamaños de población variados, para la construcción de viviendas. Al dibujar este tipo de objetos podrían crear falsas impresiones de que hay distorsiones de defensas. Si usted duplica cada lado de un cuadrado, el área no se duplica, sino que aumenta en un factor de 4. Si usted duplica cada lado de un cubo, el volumen no solamente se duplica, sino que aumenta en un factor de 8. Por lo tanto, los áreas o volúmenes pueden ser un poquito engañosos. Mira más. Ahí tenemos unas pequeñas muestras de lo que pueden los pictogramas ser un poquito confusos, porque al doblar no simplemente se dobla lo que realmente queremos interpretar, sino que se puede cuadruplicar cuando nosotros en realidad queremos nomás doblar ese tipo de dato. Aquí es importante los dos aspectos siguientes a las gráficas de forma crítica. Se examina la gráfica para determinar si es millones no inician cero, de manera que se exageran. Se examina la gráfica para determinar si el área o volumen utilizan para datos que son unidimensionales, de manera que las diferencias se exageran. Bueno, como aquí tenemos uno,
Dice aquí, gráficas inadecuadas. Ejercicios páginas 73 a la 75. Dice, resolver ejercicios 7 y 9. Ejercicios a resolver son dos. En la 7 dice gráfica de ingresos. La gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de medio tiempo, de tiempo completo, desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 50.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación de los datos, según lo dice por qué. Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Bueno, aquí esta gráfica nos da lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Un pictograma. Ustedes les dan un billete para expresar que la mujer gana 37.197 y que el hombre gana 53.059. Lo cual quiere decir que la diferencia, pues, es de 15.862, lo cual viene siendo que si dividiéramos esa parte entre los 59, puede ser que nos está dando casi como la mujer gana 3/4 de lo que gana el hombre. Entonces, esto pues es muy chiquita esta gráfica de pictograma en comparación del hombre. Hasta parece como si ganara nada más un cuarto en lugar de 3/4. O bueno, o al menos la mitad en lugar de 3/4. O sea, sí está un poquito fuera de lo que buscamos. Entonces, aquí dice, mi respuesta es sí hace una comparación imparcial. Aquí está mi primera respuesta. Vamos aquí en bold, de verdad. Ya, mi respuesta es porque la gráfica es unidimensional. O le vamos a poner mejor pictográfica. Aquí lleva la comida. Ok, o pictográfica. Aquí nos comentaba que nos compras o pictograma, perdón. La diferencia entre ambos es que las mujeres ganan 15.082 menos que los hombres, lo cual viene siendo un cuarto menos que los hombres. Entonces las mujeres ganan 3/4 de lo que ganan los hombres. Algo más cerca será lo siguiente, dice esta pequeña tabla, pues de aquí de 0 a 60.000, podemos que ganan 37.197 y los hombres ganan 53.059 centavos, de 59 dólares. 37.197 dólares y 53.059 dólares. Entonces ya aquí ya la diferencia pues ya se puede ver que sí viene siendo como un cuarto menos los hombres y ya nos da una noción de lo que en realidad será una gráfica, ¿verdad? Más proporcionada. Perdón. Bien. Ahora en el siguiente ejercicio del 9, aquí nos dice que dice distancias de frenado. La gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, de las mismas condiciones. Explica en qué aspecto la gráfica podría ser engañosa. En qué cantidad la distancia de frenado de Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica en forma de que describa los datos de manera más objetiva. Muy bien, yo para hacer esto no vi la gráfica. En este caso utilicé 2 barras para la gráfica. Puse que el Acura pues frena en 10 metros, a diferencia del Volvo. O sea que excede la distancia de frenado, o sea que se pasa más que el Volvo. Y el Volvo pues puse que alrededor de 8 metros, que viene siendo una diferencia de 2 metros. Pero aquí en este caso, desde que no empieza de 0, pues parece como que está un poquito más proporcionada de distancia. Esto dice de esta forma resulta engañosa porque empieza de 0. Entonces, una forma de poder empezar la gráfica de 0 a 10 metros y ya que puse una barra con el proporcionado diferencia de 10. Aquí vemos que la diferencia pues, es mucho, ya viene siendo un poquito menos. Y esta sería una forma más objetiva. De 0, dice, el frenado de la Cura excede, pero se mira más larga de la distancia de frenado de 10 en 0 y frena a una distancia de 10 metros. El Volvo frena en una distancia, vamos al punto, oración, dice el Volvo frena en una distancia de 2 metros, y ya en el B, una gráfica de la distancia de una de otra, la gráfica en 0, una pequeña que unas gráficas cuando empiezan en 0, cómo puedes distorsionar 2, 3 de información. Bueno, tenemos aquí también a ver, ¿sabes? ¿Qué agregué? Es donde yo lo quería poner. 5. Y era casi. Es lo que sea ahí, es que no empezaba en 0.
empieza de 5 a 10 y aquí está como en 3 y aquí se mira, es una distancia muy enorme. Pero ya cuando empieza de 0, pues ya es muy distinto, ya la distancia se mira un poquito distinta una de la otra. Es lo que voy a hacer, bueno, me retracto, pero ahí está, ya quedó corregido. Ahora bien, vamos a ver aquí, nos pide hacer unos ejercicios. Dice capítulo 2, resumen y gráficas de datos de las páginas 43 al 80. Dice bajar los siguientes archivos PowerPoint y resolver los ejemplos resueltos por el profesor y los ejercicios planteados a resolver. En el 2.2 nos pide la distribución de frecuencias. Aquí ya lo tengo, ya tengo mis datos. Distribución de frecuencias. De hecho, aquí hay mis datos. Aquí el ejercicio que nos pide, aquí nos dan que distribución de frecuencias. Aquí el ejercicio que nos pide es que hagamos el ejemplo. Primeramente, el pulso de los hombres, no, pulso de mujeres. No. Aquí nos dice que el pulso de mujeres, aquí en la tabla de 2.1, nos da 40 valores y que saquemos pues la distribución de frecuencias. Ahorita lo vamos a explicar. Aquí estos valores, estos valores de los pulsos de latidos por minutos de hombres y mujeres, los tengo aquí ya en mi Excel, ya listos. Aquí los pasé para mujeres y para hombres. Y también aparte ese mismo ejercicio, otro más aquí al final. Bueno, es aquí el procedimiento para las mujeres. Aquí nos pide otro más. Y también nos pide aquí la radiación en de leche. Aquí nos dan los datos, que también aquí ya los pasé aquí a mi Excel. Para más verlos, vamos a las frecuencias. Tengo aquí el pulso de mujeres, el pulso de hombres y la radiación de los dientes de leche. Bueno, entonces vamos a empezar con las mujeres. Vamos a hacer una tabla de frecuencia, o nuestra distribución de frecuencias, perdón. Vamos a ir aquí a gráficas. Vamos a ver el histograma. Va a ser simple. Aceptar. De mujeres. Damos doble clic para seleccionarlo. La escala la vamos a poner que va a ser tipo de escala Y y va a ser frecuencia. Y a le vamos a poner gráficas, no se hace nada. Vamos a poner pulso de mujeres. Y lo aceptamos. El ejemplo dice que nos pedía que fuera. Aquí está. Ya tenemos nuestro. De acuerdo a la descripción que nos da, nos pide 7 clases nada más. Aquí nos da la anchura, los límites inferiores y superiores y también los puntos medios de la clase. Nos lo está explicando. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide, aquí tenemos lo que viene siendo el pulso de las mujeres. Bueno, esta es la frecuencia relativa. ¿No? Vamos a hacer primeramente esto. Nos pide que sean solamente 7 clases. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Bueno, para eso vamos a modificar. Primeramente le vamos a poner también ahí agregar las etiquetas del dato. Aquí en el valor de Y. Bien. Ahora sí. Y vamos a hacer lo que nos piden. Nos piden nada más que sean 7 clases. Aquí a editar las X. Vamos a seccionamiento o binning. El número de intervalos nos pide que sea nada más 7. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero también nos pide aquí que, de acuerdo a esto, nos pide que pongamos en el seccionamiento en los puntos de medio y que sean 64.5, 74, no, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ahí tenemos 4, 5, 6, 7. Ahí está. Tenemos nuestras 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice que son 40 muestras. Tenemos 2, 14, más 11, 25, 37, 38, 40. Ahí está. Entonces, es frecuencia de lo que viene siendo el pulso de las mujeres. ¿Y qué más nos pide? Listo. Ya tenemos una parte de lo que viene siendo el pulso de mujeres.
También podemos hacer ese por porcentaje, pero eso va a ser en otro ejercicio. Vamos a ver al polígono de frecuencias, hacemos lo que van a ser nuestras frecuencias relativas. Bueno, aquí ya sacamos nuestro para lo que viene siendo para las mujeres. Vemos aquí la anchura de cada clase. Aquí mismo nos dice, vamos a quitar eso, que viene siendo de 59.5 a 69.5 y 69.5 a 69.5. Oh, sí, porque se le puso 64.5 para que fuera más o menos el rango que nos decía aquí que era de 69 a 70-79, ese rango de ahí. Bueno, vamos a hacer el de los hombres. Aquí nos pide 10 clases. Vamos a ver, vamos a minimizar eso y vamos a hacer el rango para eso. Vamos a hacer otra gráfica para hacer la distribución de frecuencias. Va a ser simple, aceptamos y ahora vamos a utilizar el pulso de hombres. Nuestra escala tiene que ser siempre basada en la escala de Y, va a ser frecuencia. Lo aceptamos y vamos a ponerles ahí, etiquetarlo. Esto va a ser el pulso de hombres. Ya se puso. Pues sí, y aquí piden que fueran. Dice el pulso de los hombres para construir las distribuciones de frecuencia incluye 10 clases. Aquí no es 10 clases. Muy bien. Vamos a ver con este por default. Nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, primeramente vamos a ponerle, agregar las datos a la barra de Y. Y nos dice que son 40 datos. 6, 7, 7. 21 son 20. 29. 29 son 30. 38, 40. Muy bien. Ahora bien, pero nos pide las. Vamos a editar esta de Y. Vamos a poner seccionamiento, los números y vamos a ponerle 10. Ahí tenemos 10. Pero también vamos a acomodarlo un poquito mejor para que tengamos una distancia, que nosotros 10 ni siquiera, para que tengamos una distancia más. Y para esto vamos a modificar toda nuestra escala de Y. Vamos a poner la posición de las marcas. Vamos a agregarla ahí para que nos dé nuestros 10 datos. Vamos a empezar con 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5. Vamos a ver cómo hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta vamos, está bien. Hacemos y listo. Ya tenemos aquí pues ya 10 instancias acá así de que nos piden. Ya tenemos aquí nuestra frecuencia de lo que viene siendo el pulso de hombres. Tenemos que nuestra falta de edad que nos da. Aquí dice que entre 67.5 y 35 eso de el pulso de hombres es más, nos da un tope máximo de 9 personas, 9 hombres. Ya aquí los rangos no son de un poquito más, en este rango de 7.7 a 8.2.5 no hay nada. Y pues aquí el más alto, ¿verdad? De 92.5 a 97.5. Vamos a ver. Viene siendo que nada más hay uno. Para nada más hay uno. Bueno, ese es pero nos pide la distribución de la relación de los dientes. Vamos a hacer una gráfica más. Vamos a instaurar. Simple, lo aceptamos. Elegimos la dirección de los dientes. Escala de Y. Frecuencia. La aceptamos. Y vamos a etiquetar. Radiación de los dientes. Lo agarramos y lo aceptamos. Igual, vamos a agregar acá. Ahora, ¿cuántas clases nos pide? Perdón, no marcas, me equivoqué. Clases. Dice 8 clases. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pues no, esta parece una distribución normal. Sube o baja. Ahora, a agregar lo que va a ser las etiquetas de los datos. El valor de Y. Los tenemos. Ahora aquí abajo
pues nos pide que sean nada más 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí pues nos dice que el límite inferior es 110, límite superior 120, límite inferior 120, límite superior 130, y la media pues de cada límite viene siendo 15, pues aquí 120 a 130, pues el límite medio es la media, viene siendo el 125, y así se va. Entonces pues ya hemos también terminado aquí nuestra distribución de frecuencias desde la relación de los días, donde pues el máximo que está entre 150 y 160 pues, vienen siendo 13 muestras. Bueno, pues hasta aquí llegamos con lo que viene siendo nuestra distribución de frecuencias, pero también pues, desea agarrar algo un poquito. Vamos a sacar lo que viene siendo, porque ahorita vamos a el porcentaje, también igual por cada muestra, es el pulso de hombres, pulso de mujeres y la reacción de los dientes. Vamos a empezar con el pulso de las mujeres en la escala de aceptar, y este va a ser porcentaje. Aceptar, y el pulso de mujeres le vamos a poner aquí, vamos a etiquetarlo, y va a ser pulso de mujeres porcentaje. ¿Guardamos? Listo. Aquí vamos a que nos dé los datos. Aceptar. Y el porcentaje, el número como era hace un rato, ¿verdad? Que más las mujeres que a 2. Ahorita vamos a ver. Pero igual, aquí tenemos que seguir también con lo que nos dice que más debe ser 8 de o seccionamiento. Pero aquí eran 7. Aceptar. Y también aquí nomás modificar va a ser el bin. Que. Segundo. No, tú no. Digo X, perdón, seccionamiento. Y aquí iba a poner los puntos de queda 64.5, 84.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y esto, ahí está. Hacia nuestro porcentaje, nos da aquí el 64, o sea que viene siendo, vamos a ver, este que viene siendo 59.5 o 50, 59, 60, 69, perdón. Viene siendo que ahí es el 30% del pulso de las mujeres, y el más alto es el que está entre 70 y 79, que viene siendo con un 35%. Bueno, ya tenemos el porcentaje de lo que viene siendo las mujeres. Vamos a tener nuestros hombres, ya que estamos aquí en eso. Gráfica, histograma, simple, aceptar, pulso de hombres, de Y, porcentaje, aceptar, ya estaba por default porque es lo que utilizamos, editar, pulso de hombres, porcentaje, aceptamos y aceptamos, que sería 10 veces. Y también buscamos un poco para, vamos a ponerle sus datos, agregar los datos, y ahora sí, ya estaban los porcentajes, las personas, y naturalmente nos pedía que fuera nada más bin o seccionamiento, que fuera nada más 8 clases. Esos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero tenemos que hacer algo más. Dijimos que íbamos a arreglar las marcas. Empezamos con 47.5, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ¿es correcto? A ver, creo que se me hacen 8. Hasta ahí. Oh, perdón. No, es que aquí son 10. O sea, está bien. 82.5, 87.5 y 92.5. Ahora son 10. Queda igual que la otra. Pero aquí nos da que nuestra eje de Y es por porcentaje y nos da aquí por cada barra
cuál es el porcentaje de cada ellos. Los rangos, que viene siendo lo de el eje de X. Bueno, ya por último, también de los hombres, de los dientes, ¿no? Tenemos que misma simple, aceptar, radiación de los dientes, escala, tipo salida, porcentaje, etiquetas, radiación, dientes, porcentaje. Bien, está el nombre. Y aceptamos. Y es 8. Confundí poquito. Bien, y esa es la que pasamos campanita. Agregar los datos. Y deje de ir, muy bien. Y vamos a. No, vamos a ver. Más. Seguimiento. Nos pide 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Muy bien. Pues obviamente tenemos aquí nuestro Y, nos muestra los porcentajes, nuestro X, nos muestra aquí rangos de los porcentajes. Pues tenemos ya acerca de los distribución de frecuencias. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pide también. Ya nos dice que tenemos que hacerlas. Dice aquí, los datos de Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Center for Health Statistics National Health en Nutrition Survey. Dice la edad está en años, estatura en estatura, pulgadas, el peso en libras, las influencias en centímetros, el uso de frecuencia de pulso, latidos por minuto, el sistema o expresión sanguínea sistólica en mmHg, el IS en presión sanguínea sistólica, el mg por 0 miligramos, el IMC que es la masa corporal, el mus es longitud del muslo en centímetros, codo en anchura del codo en centímetros, muñeca de la muñeca en centímetros, eso es que se le frase en centímetros. Bueno, aquí nos va a dar los datos. Series, programa de edad, peso en libras, pulso y el IMC, que dijimos que era IMC, el I de la corporal. Muy bien, aquí nos dan los datos, aquí los tenemos. Lo bueno que yo ya pues aquí aquí lo tengo en Instagram y yo me tomé la libertad de haber hecho pasado a un Minitab y aquí los tengo. Entonces dice aquí que nos quiere que hagamos un histograma, ¿verdad? De cada uno de ellos. Ya distribución de frecuencias. Vamos a empezar con el primero. Hay dos formas de hacerlo. Una sería a través de la gráfica, a través del aquí simple, una por un con ajuste, a través de la campanita, es que vamos a ver con la edad, en la escala. Entonces sí, está bien así. Etiquetas, histograma, edad, y bueno, aquí tenemos el histograma de la edad normal, nos da la media, la desviación estándar, la n. ¿Cuál es una forma de leer? Nos da mucho mejor. Yo me ahorré un poquito que quiero que veamos todavía. Aquí vamos a estadística, perdón, gráfica. No, estadística básica. Vamos a iniciar resumen gráfico. La edad, que es lo que vamos a utilizar aquí. Doble clic. Nivel de confianza 5.0. O sea que no haya mucho margen de error. Donde está 0.05 más aceptable. Y nos da la lectura en el video. El al cuadrado. El valor de E. Dice que 0.031. No está el valor probabilístico. Que no está dentro del que nos pide el que es el 0.05. Entonces que está un poquito bajo, está afuera, que no es correcto en la distribución. De hecho, pues no tiene la forma de que hacen más, unos menos, más, hasta con más, con ya muy poquito. Tenemos la media que viene siendo 35.32 de todos los datos que tenemos de la edad. El más mínimo viene siendo 17 y el 63, la media es 35.72. También tenemos que viene siendo 13. Su varianza, que viene siendo su cuadrado, la raíz cuadrada de la desviación estándar. La simetría, que nos demuestra que está clara. Nos dice que aparte de aquí hay mucha, está muy escala, menos es que casi no hay que cerrar, entonces claro, que menos. Si aquí se saca el positivo, no, la simetría. 73 puntos, la escadez está muy colgada a la derecha, está muy colgada a la izquierda, ¿sabes? Y la posición viene de qué tan aguda viene la cabanita. Aquí menos 17.64, quiere decir que viene siendo un poquito mucha, porque entre más positiva sea, más va a ser, y entre negativa más ancha. Entonces, pues, está un poquito fuera, la realidad sería exterior, pero se reduce al cero, ya sea en negativo o positivo, esa sería una anchura o a veces de la camarita. Aquí tenemos que datos 40, que tenemos nuestro primer cuartil, aquí tenemos que viene siendo 16, la media la visto 32.50 del 17 y el 63, el tercer cuartil que es 45.50, aquí mismo nos muestra en la gráfica, nuestro
los cuartiles, 1, 2, el tercero, y pues el intervalo de 95 para la media, que están entre 31.32 y 40.98, nivel de confianza de la media. El intervalo de confianza de 95 para la media es entre 28 y 40 para la media. Y el intervalo de confianza de 95 para la versión estándar, entre 11 y 10, que es el que vemos aquí en la versión estándar. Muy bien. Tenemos la media y la mediana. Muy bien. Pues aquí este tipo de resumen pues nos da un poquito más de información acerca de cómo identificar cuando uno pues, mal, que la distribución de esos datos ya nos da un histograma que nos da un poquito más de para identificar dónde puede estar el error o que está afectando más dependiendo dónde está más concentrado el tipo de ahora lo vamos, podemos hacer estatura y estatura pulgadas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este ya es un poquito más, ya no está tan sesgado, ya es un poquito más, ya aparece así como una campanita. Aquí el grado de edad nos da que es 27, el valor de P es 0.669, está muy arriba del 0.05. En números, pues ya en positivo, es decir, que bueno, está bien, adentro. La media pues, nos da que es 68.335 de todos los datos acumulados aquí desde cuando el mínimo es 61300 y el máximo 76200. Aquí nos da. Esto es para 3.02. La variancia pues, es el cuadro estándar. 9.118, la metría 0.045 está muy pegado al 0, es que sí ya está un poco más esta curva está más posicionada. Y su es 0.50, lo cual quiere decir que está aguda, se está agudando más. Y pues números aparentan, tenemos aquí el mínimo, el máximo, el primer cuartil 66.30, 22 los tenemos. Y pues tenemos los niveles de confianza de la media y de la mediana. Y de medio la lectura cada una. Entonces, el peso dijo que era en estadística. Ok. Y resumen gráfico. Vamos a dar peso. Y dice que esto quería en libras. Listo. Ahí está, pues el cuadrado probabilístico es 0.552, lo cual está muy arriba del 0.6, algunos en la casa de porcentaje. Lo que queremos que la curtosis es el 0.6, ya es un poquito más aguda, tan ancha. Y la simetría que tenemos es la D, pues bueno. La variancia pues es la raíz cuadrada del estándar, que es 26.33, la media 162.55, el mínimo 116.50 y 237.10. Aquí vienen los niveles de cuenta igual que todos los demás, aquí es una lectura y vamos con el siguiente, ahí están los otros. Ups. Gráfico, y nos decía que lo que dice es la masa corporal. Bueno, aquí también su cuadrado es 0.45, su valor probabilístico es 0.6, está así estando arriba del mismo que nos da 0.05, que es lo opcional, o sea, lo que además ayuda. La media 25.95 es en estándar, su cuadrado es su varianza es 11.70, 77. Así que entonces el aquí la y la simetría pues, que no está muy despegada, no está sesgada, está más hacia la derecha. Bueno, ya nos da los cuartiles, el mínimo, el máximo, los niveles de confianza de la media y de la derecha. Así. Ahí está. Eso lo veía. Y ahora que sigue, viene siendo de la cintura. Y ahí nos pedía, vamos a ver, en centímetros, que no se me y nos pedía en centímetros. Lo guardamos. Y tenemos el también 0.17, pues no está bien. El de la curtoxis, oh my goodness, sí está muy abierta, muy larga. Sería con 1.0 y pues ya. La simetría es 0.36, pues está un poquito muy, se salta, no sé, por la forma de la curtoxis, la capacidad. Tenemos más lectura, igual vamos a hacer un poquito más. Tenemos también lo del muslo. El muslo nos pedía también que fuera en centímetros. Vamos a ver. Muslo centímetros, 2 metros de aquí de. Muy bien. Vamos a ver en centímetros.
Y el valor de probabilístico es de 0.87, también está muy arriba. Entonces la simetría pues un poquito más jugada hacia el negativo. La curvatura que se dice bien poquito ancha todavía. Bueno, sí. Y tenemos el codo. Y va a ser si los queremos poner. Y tenemos el valor probabilístico 0.496, está muy bien. La campana se pone, los números están muy pesados, los ahora, y aquí también todos los valores, ahora hacer que la media desviación y ya con esto de ello. Vamos con la que sigue. Y dijimos que ahora sigue la muñeca. Empezamos. Y ya nos dice que el valor de probabilístico es 0.20, igual está muy arriba, 0.05, pues si estamos un poquito muy arriba. Está quedó. La CD está, la D es a la izquierda, la D sí porque está en positivo aquí, la curvatura 0.1 sí está un poquito más aguda. Bueno. Y por último el brazo. Y seguimos que tiene centímetros. Y listo. La pues es igual. Aquí vemos que está el número probabilístico es 0.62, está 0.0, está muy arriba, fíjense que está. Entonces casi me dio un poquito más. Lo recibo de esta que la curva está más determinada, positivo 1, y la simetría 0.45, hay más hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pide que las estadísticas del polígono. Y nos daba pues, las mujeres y su curso de frecuencia, que ahora vamos en polígono. Vamos a verlo. Que no nada más hagamos eso, sino que hagamos eso. El polígono también aparte de la frecuencia de ambas, tanto de la frecuencia como de la frecuencia relativa. Como de las mujeres ya está hecho, pero que ser los hombres. Vamos a hacer con. Ok, de frecuencias. Aquí tengo la marca de clase, pulso de mujeres, marcas de clases y frecuencia. El pulso de hombres, marcas de clase y frecuencia. Aquí pues ya los tenemos en el histograma de los anteriores. Ahora podemos de las frecuencias, las frecuencias. Ahora vamos a hacer sus frecuencias. Tengo a las mujeres, a los hombres, aquí lo decimos que, y en la parte de la frecuencia de las mujeres como los hombres aquí. Ahora vamos a primeramente con el polígono de frecuencia más. Aquí vamos a utilizar estadística, nos vamos a gráfica, vamos a gráfica de barras. El valor va a ser de la tabla, es simple. Y va a ser frecuencia y marca de clase va a ser de las mujeres. Con esa. Y la opción gráfica queremos que sea predeterminado y acumular y en X. No, ese todavía no. Aceptar. La escala está bien. Gráficas de polígonos de frecuencia. Pulso de mujeres. Aceptamos. Los datos. Líneas de conexión. Y lo damos. Y listo. Vamos a poner aquí los datos. Bueno, pues este es el polígono de frecuencia de pulso de mujeres. Aquí nos da pues la frecuencia de ese rango que hay 12, aquí en este rango que se 49, en esta marca de clase 34, 79, con marca que hay 14, y así nuestro polígono de frecuencias. Esta es nuestra línea que lo va remarcando. Esta es para las mujeres. Ahora para los hombres, igual, gráfica de barras. Vamos a agarrar la valores de una tabla. Simple. En este caso va a ser, si queremos que sea de los hombres, eso va a ser frecuencia 1. Marca de clase queremos de los hombres, frecuencia 1. Pues la gráfica, determinado, aquí perfecto. Claro. Sí. Etiquetamos pulso de hombres. Aceptamos. Líneas de conexión. Y lo aceptamos. Y listo. Polígono de frecuencias de los hombres. Vamos a poner aquí una parte de sus datos. Certificar los datos en su valor. Listo. Aquí podemos ver la anchura aquí de lo que es la marca de clase. Y aquí la frecuencia, ahora, lo que está pasando de los datos que tenemos. Que ya hemos sacado de las frecuencias de las datos que tenemos. Para los hombres, pero tenemos ahora el polígono de frecuencia de los puntajes. Esto ya lo había puesto aquí en otra mitad para tenerlo más rápido. Aquí tenemos, lo había mostrado, tenía las frecuencias para los números, tenía la frecuencia relativa para el polígono de frecuencia relativa aquí para cada uno de los, para pulso mujeres y pulso hombres. Aquí no es pulso de mujeres, para que no haya falla. Bien, y pulso de mujeres. Pulso de hombres.
Vamos a ver con dos. Eso es lo que gráfica de puestos. Y vamos a empezar con el de mujeres. En este caso tenemos a gráfica. Vamos a sacar acá más. Valores de una tabla porque ya tenemos ahí nuestra valores. Vamos a bajar. Empezamos que nuestras variables de la gráfica va a ser la frecuencia relativa y la variable de la categórica va a ser las marcas de clase para mujer. Opción A, predeterminado, escala, está ahí, mostrar los datos, línea de conexión, no más, y opción de los datos, de las gráficas, mostrar y como porcentaje, ahí está. Y tienes, va a ser polígono, mal, polígono de frecuencia, ¿qué pasa? Relativa, pulso de mujeres. Aceptamos y hacemos. Y bueno, ya está. En vez de mostrar la frecuencia, vamos a mostrar los porcentajes. Y listo. Ese sería como para que muestre los porcentajes. En este caso, y vamos a gráfica. Vamos a gráfica de barras. Igualmente los valores de la tabla ya los tenemos ahí. ¿Sí? Aquí pues queremos que los hombres va a ser la frecuencia relativa. Más de clase, que es la de los hombres. Opciones de gráficas. Escala. Todo está bien. Veamos en línea de conexión. Bien. Y pulso de hombres. Ahora relativa, pues es relative. Polígono de frecuencia relativa, pulso de hombres. Muy bien. Aceptar. Y listo, vamos a quitarlo. Para que los puntos donde se insertan los datos. Hola. Y también tenemos el polígono de frecuencia relativa del pulso de los hombres con porcentajes. En este caso, porque la frecuencia relativa es porcentaje. Eso lo guardamos en este ejercicio. Y que pide la gráfica de Ojiva. Aquí la gráfica de Ojiva es una que dice que representa frecuencia acumulada y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Ahora vamos a ver la gráfica. Aquí nos dan los datos, de hombres, de mujeres, perdón, los dos. Pues vamos a hacer también los datos, que son la clase y la frecuencia. En este caso, pues, vamos a utilizar con las mujeres que ya tienen listo para arriba. Y para sacar este tipo de vamos a estadística, vamos también a gráfica, vamos a gráfica de barras, vamos a agarrar los valores de acá, los datos, la frecuencia, vamos a trabajar la frecuencia. Después, finalmente, tres de clase, pues, bien, las mujeres, subopción gráfica, predeterminado, y acurar y en X, aceptar, ¿queréis? Me puedo atorar, ok, escala, está bien, mostrar datos, símbolos de conexión, y opciones de datos, también están bien, éticas, pues sí, vimos que esta era la gráfica de Ojiva, pulso de mujeres. Ahí está. Y estamos. Pues ya hacemos la gráfica. Aquí pues vamos a leer primeramente. Vamos a agregar que han sido los datos. Agregar. Y bien, aquí nos dice que del 6.69.5 son 26 para abajo, 89.5 hacia abajo, tenemos 37 individuos, de 99.5 tenemos un mayor, de 100.5 hacia abajo, 69.5, de 119.5 no sé qué son 39, aquí no hay más, y aquí se agrega uno más, que no es los 40, los números de cuenta, que tenemos como para muestra. Esa es nuestra, bueno, aquí es cuando decía que los datos de Y es el eje de la escala de X, ¿de acuerdo? Así nuestro, que decía, es una gráfica de frecuencia angular de los que se ubican por debajo de un específico. Sí, aquí es específico, igual gráfica, es gráfica de barras, valores, pues son los valores de la tabla, sí, referencias, pues las referencias, y la materia de clase de los hombres, vamos a etiquetar, vamos a poner uso de hombres, aceptamos, que se muestren símbolos y línea de conexión, muy bien, las opciones de acá, terminado, acumular Y en X, y listo. Se me borró uno, y listo. Vamos a sacar, aquí está nuestro lado para lo de los hombres, vamos a agregar los datos, donde llega, y listo, también para que den cuenta. Y al igual, también hay que saber que nos va avanzando, dónde están, cómo va su, ¿verdad? Entonces, los valores hacia el máximo. No es para cómo van creciendo un acumulado sobre un, sobre cierto rango, en este caso escala X,
Aquí tenemos gráfica GIVA, son muchos nombres. Bien, vamos a hacer un inicio. Va a ser el que debemos. Y que hagamos este gráfico de puntos del GES. Y también que hagamos el de los hombres. Bueno, aquí, no, aquí tengo datos de los en mi Excel de hombres y de mujeres. Pero aquí, sobre eso, aquí en el de los hombres y mujeres, aquí para hacer nuestra gráfica de puntos. Y bueno, aquí dice gráfica de puntos simple. Y en este caso, pues, vamos a trabajar con el de mujeres. Vamos a agarrar mujeres. Ahí está normal. Gráfica de puntos uso de mujeres. Buenos. Las gráficas raras. Muy bien. Pues datos. Muy bien. Y está. Listo. Aquí nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, aquí nos dan un rango un poquito más alto. Aquí nos da, si contamos todos los puntitos, nos dan las 40 personas que pueden ser mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ahí está listo. Por puntos. Aquí lo que tenía entendido que eso es como para números, pues unas muestras muy, pero muy grandes. Hablamos ya de pues, miles para arriba para que pueda hacerse una base de contar los puntos, ¿verdad? En este caso, esta es la gráfica para los hombres, o para mujeres, para los hombres, gráficas, gráfica de puntos. Sí, será. Es no WhatsApp. Dijimos era para hombres. Así, hombres, etiquetas y hombres. Y pues nada, buscar la gráfica de puntos de pulso. Si lo contamos, igual va a dar los 40, 40 datos. Mejor aquí les doy 10. Editar sala. Vamos a ponerle seccionando 10. Ahí está, listo. 1, 2, 3. Y vamos a tener los datos. Posición de marcas. Tenemos 47.5, 52.5, 67.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, 87.5, 92.5. Ahí está. Y listo, tal como lo tenemos otro. Lo cual me recuerda que tenemos que hacer por aquí vamos ya 7. ¿Listo? Ok. Vamos a agregar aquí los TDX. Nos viene que el seccionamiento viene nada más 7. Y aquí se quedan puntos de 64. 5, 74.5, 84.5, 94.5, 74.5, 74.5 y 74.5. Una de las cosas 6, 7, listo. Y listo. Así como quedaría entonces. Pues esto sería todo. Lo tenemos aquí en nuestro trabajo de 1 de estadística inferencial. Vamos a seguir haciendo los proyectos. De hecho, te suelo hacer un proyecto completo, donde completo cada uno del semestre. Y pues, ya que estaremos viendo, hablando una verdad con ustedes. Ahorita pues me voy a retirar. Nuevamente, repito, mi nombre es Neftali Gutiérrez Terbo, soy estudiante de ingeniería del Instituto Tecnológico de Tijuana, Mazatlán, y pues estoy en materia de, permítame un segundo, por favor, extensión, con el profesor Morales, y pues esperemos de aquí en adelante seguir mejorando mis proyectos, y pues tenga la parte de explicar bien lo que yo esté viendo, lo que está aprendiendo. De mi parte ha sido todo, que tengan una buena noche. Adiós.